¿Cómo están? Buenos días. En unos minutitos iniciamos con la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Listo, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a ver un webinar acerca de la IA con Azure. ¿Ok? Vamos a ver acerca de lo que es una introducción a lo que es la inteligencia artificial, los conceptos fundamentales de lo que es inteligencia artificial, machine learning, de repente OpenAI, muchas otras palabras que de repente ahorita ustedes ya las han escuchado.
Y lo que suele ocurrir es que terminamos viendo la tecnología por partes sin entender cómo todo puede encajar, ¿no? Por eso hoy día vamos a recorrer un camino bastante simple. Primero vamos a entender qué es realmente la inteligencia artificial y por qué se ha convertido en una de las tecnologías más importantes de los últimos años. Em, Nosotros al día buscamos demasiada información, buscamos correos, buscamos documentos, buscamos respuestas, datos, reportes, procedimientos, y muchas veces encontrar esa información toma más tiempo del que debería. Entonces, ahora imaginen que en lugar de revisar 20 correos o 10 carpetas o de repente varios documentos, simplemente pudieran hacer una pregunta en lenguaje natural y obtener una respuesta inmediata. Eso es parte de lo que hoy está haciendo posible la inteligencia artificial. Muchas personas creen que la inteligencia artificial ha aparecido desde hace 2 o 3 años, pero en realidad la inteligencia artificial tiene décadas de existencia. Lo que ha cambiado es que hoy tenemos suficiente capacidad tecnológica para llevarla a escenarios reales de negocio, ¿no? Y aquí viene algo importante, que es la inteligencia artificial no es mágica. No piensa, no siente, no reemplaza el criterio humano. Lo que hace es procesar enormes cantidades de información mucho más rápido que nosotros. Por ejemplo, piensen en un analista que tiene que revisar 2000 documentos. Puede hacerlo, pero le va a tomar días, semanas o de repente un mes, ¿no? Un sistema de inteligencia artificial puede revisar todo eso en minutos. Y ahí es donde surge algo muy interesante. La IA no viene necesariamente a reemplazar personas, sino que viene a eliminar tareas repetitivas para que las personas dediquen mucho más tiempo a actividades de mayor valor, ¿no? Por ejemplo, menos tiempo buscando información y más tiempo tomando decisiones. O de repente menos tiempo copiando datos y más tiempo analizando resultados. Por eso hoy día vemos que prácticamente todas las industrias están explorando casos de uso de IA, ¿no? En el caso de la salud, de las finanzas, la educación, la logística, porque el objetivo siempre es el mismo, hacer menos, o sea, hacer más con menos esfuerzo y obtener mejores resultados. En este punto necesitamos aclarar algunos términos porque suelen mezclarse. Cuando alguien dice IA, realmente puede estar hablando de muchas cosas distintas. Primero tenemos inteligencia artificial, que ese es el concepto más amplio, es la capacidad de una máquina para poder realizar tareas que normalmente asociamos con capacidades humanas, ¿no? Por ejemplo, reconocer imágenes, entender texto, traducir idiomas, responder preguntas, tomar decisiones asistidas. Dentro de la IA encontramos lo que es Machine Learning, ¿no? Y aquí aparece una analogía que me gusta mucho, ¿no? Imaginemos que queremos, por ejemplo, enseñarle a un niño a reconocer lo que son los perros. No le damos una fórmula matemática, le mostramos muchos ejemplos, ¿no? Perros grandes, perros pequeños, perros blancos. Con el tiempo aprende a identificar patrones. Entonces, Machine Learning funciona de forma parecida. Le mostramos datos, miles o millones de ejemplos, y el modelo va a aprender, perdón, patrones automáticamente. Luego de ello aparece lo que es la IA generativa. Este es probablemente el tema más popular actualmente. La diferencia es que ya no solamente analiza, sino que ahora crea, puede generar textos, imágenes, código, resúmenes, respuestas y finalmente llegamos a la parte que es RAG. Este concepto es extremadamente importante para lo que son entornos empresariales, porque un modelo generativo por sí solo conoce la información con lo que fue entrenado, pero una empresa necesita trabajar con información propia, políticas internas, contratos, manuales, procedimientos, bases de conocimiento, y RAG permite que el modelo consulte esa información antes de responder, y eso cambia completamente la calidad de las respuestas, ¿no? Por eso hoy prácticamente todos los agentes corporativos modernos utilizan arquitecturas RAG. Lo interesante es que estas tecnologías no compiten entre sí, sino que se complementan. Y cuando se combinan correctamente es cuando empiezan a surgir resultados que son realmente impresionantes. Ahora que entendemos los conceptos principales, vamos a responder una pregunta que es muy práctica, ¿no? Por ejemplo, si quisiera construir una solución de inteligencia artificial el día de mañana, ¿qué herramientas podría usar? Y aquí es donde puede entrar Microsoft Azure. Azure ofrece un portafolio completo de servicios de inteligencia artificial. No estamos hablando de una herramienta única, estamos hablando de múltiples capacidades que son especializadas y que pueden combinarse entre sí, ¿no? Por ejemplo, Azure OpenAI
nos permite utilizar modelos mucho más avanzados del lenguaje. Esto incluye escenarios como chatbots, generación de documentos, asistentes virtuales, asistentes inteligentes. Azure AI lo que hace es que permite encontrar información relevante dentro de grandes volúmenes de documentos. ¿Okay? Imaginen, por ejemplo, miles de PDFs almacenados en SharePoint. En lugar de abrirlos uno por uno, el usuario simplemente pregunta y obtiene la respuesta. En el caso de Document Intelligence, ¿ok? Es un servicio que está orientado al procesamiento inteligente de documentos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en facturas, recibos, órdenes de compra, formularios, contratos, o de repente otros documentos que normalmente contienen información y que posteriormente una persona tiene que registrar manualmente en algún sistema. Con Document Intelligence podemos analizar esos documentos y extraer información de manera estructurada, ¿no? Por ejemplo, de una factura podríamos identificar determinados campos y posteriormente utilizar esa información dentro de un flujo automatizado. Esto nos va a permitir reducir tareas manuales y poder conectar la inteligencia artificial con procesos de negocio. También tenemos la parte de lo que es lenguaje, ¿no? En este caso hablamos de capacidades relacionadas con el procesamiento y la comprensión del lenguaje. Podemos analizar texto, identificar información, trabajar con clasificación de contenido y poder utilizar diferentes capacidades de procesamiento del lenguaje natural. Imaginemos, por ejemplo, que recibimos cientos de comentarios o solicitudes de clientes. Entonces, en lugar de revisar cada mensaje manualmente, podemos utilizar inteligencia artificial para poder ayudarnos a analizar y organizar esa información. Por otro lado, tenemos Speech, que nos permite justo trabajar con voz. Aquí encontramos escenarios de cómo convertir voz a texto o de texto a voz. Un ejemplo bastante sencillo sería una aplicación donde una persona realiza una consulta hablando y el sistema convierte automáticamente esa conversación en texto para procesarla posteriormente. También podríamos tener el escenario contrario, generar una respuesta y convertirla posteriormente en voz. Esto es especialmente útil, por ejemplo, en asistentes virtuales, ¿no? Soluciones de atención al cliente, transcripción de reuniones o aplicaciones que requieren interacción mediante voz. También tenemos lo que es visión. En este caso entramos al análisis de imágenes, ¿no? La inteligencia artificial puede ayudarnos a identificar y analizar contenido visual y dependiendo del escenario en el que estemos implementando, eso nos podría servir, ¿no? Por ejemplo, una organización podría tener grandes cantidades de imágenes y necesitar clasificarlas o extraer determinada información de ellas. Entonces, como podemos observar, Azure AI no se limita solamente a texto, ¿no? Podemos trabajar con texto, voz, imágenes, documentos, y justamente ahí está una de las grandes ventajas de este ecosistema, porque podemos combinar diferentes servicios. Imaginemos un escenario completo. Un cliente envía un documento, utilizamos Document Intelligence para poder extraer la información. Esa información posteriormente puede ser procesada por una aplicación. Azure AI Search puede ayudarnos a encontrar la información relacionada dentro de nuestra base documental y Azure OpenAI puede generar una respuesta utilizando todo ese contexto. Entonces, incluso podríamos utilizar hasta speech si queremos que finalmente esa respuesta sea entregada mediante voz. Entonces ya no estamos hablando de servicios aislados, sino de componentes que podemos integrar para poder construir una solución completa de inteligencia artificial. Y algo que también debemos tener bastante presente es que cuando llevamos inteligencia artificial a un entorno empresarial, no solamente debemos preguntarnos qué modelo vamos a utilizar, sino que tenemos que pensar en dónde están nuestros datos, quién puede acceder a la solución, cómo vamos a controlar los permisos, cómo vamos a poder integrar la solución con nuestros sistemas actuales y qué controles de seguridad necesitamos, ¿no? Y ahí es donde Azure tiene bastante sentido como plataforma, porque podemos complementar los servicios de IA con otros componentes del ecosistema de Microsoft, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar con servicios de identidad, de almacenamiento, bases de datos, de repente monitoreo, y de esa manera podemos pasar de simplemente probar la IA a realmente construir una solución empresarial. Y este punto es importante, ¿no? Implementar inteligencia artificial no significa colocar un chatbot en nuestra página y decir que ya tenemos inteligencia artificial. Lo realmente interesante ocurre cuando identificamos un problema del negocio y seleccionamos las capacidades adecuadas para poder resolverlo. Si mi problema está relacionado con documentos, por ejemplo, puedo evaluar Document Intelligence, que vamos a ver en un
ratito la demo. Y si necesito búsqueda sobre grandes cantidades de información, también podemos evaluar lo que es Azure Search. Si necesito procesamiento del lenguaje natural o generación de contenido, podemos trabajar con Azure OpenAI, ¿no? Si necesito voz, tengo Speech. Si necesito analizar contenido visual, puedo trabajar con Vision. Y en algunos proyectos vamos a terminar combinando varios de estos componentes, ¿no? Por eso, cuando diseñamos una solución de inteligencia artificial, la primera pregunta que debería ser es ¿qué problema quiero resolver, no qué servicio quiero utilizar? ¿No? Y a partir de esa necesidad podemos diseñar la arquitectura y seleccionar los componentes que nos pueden servir a tener una mejor solución. Ahora, probablemente la parte más importante de tecnología es hablar de problemas reales, ¿no? La primera pregunta que normalmente nos debemos de hacer es ¿cuál es el problema más repetitivo que tengo hoy día, ¿no? Porque ahí suele existir una oportunidad. Por ejemplo, con la parte de atención al cliente, muchas consultas se repiten usualmente, ¿no? Constantemente. Entonces, ahí es donde se puede introducir la inteligencia artificial, ¿no? Horarios, estados, preguntas frecuentes, seguimiento. La IA en realidad puede resolver gran parte de esas consultas automáticamente, ¿no? Otro caso muy común es la gestión documental. Empresas con miles de documentos, contratos, informes, reportes, expedientes, ¿no? Porque finalmente el objetivo no es implementar inteligencia artificial, sino simplemente buscar identificar un problema, una necesidad o una oportunidad dentro del negocio. Volviendo a la parte de atención al cliente, muchas organizaciones reciben diariamente una gran cantidad de consultas, ¿no? Tradicionalmente una persona tendría que revisar la consulta, buscar la información, y con la IA podemos automatizar esa parte importante del proceso, ¿no? Otro escenario que les estaba hablando es la gestión documental y la extracción inteligente de información. Esto es un caso de uso bastante interesante que prácticamente todas las organizaciones trabajan con documentos, ¿no? Podemos tener facturas, órdenes de compra. Entonces, con servicios como lo que es Azure Document Intelligence, podemos automatizar gran parte de este proceso, ¿no? Imaginemos, recibimos una factura y en lugar de que una persona tenga que revisar manualmente el documento para poder encontrar determinados datos, podemos procesarlo mediante inteligencia artificial. Otro escenario muy importante es la analítica y la toma de decisiones mediante los insights predictivos. Aquí empezamos a utilizar los datos históricos de una organización para poder encontrar lo que son los patrones y generar información que pueda ayudarnos en la toma de decisiones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una empresa que tiene información histórica sobre ventas. Podemos analizar variables como temporadas, productos, comportamiento de los clientes, y esto puede ayudarnos a responder preguntas como, por ejemplo, ¿qué producto tendría o tiene mayor demanda? ¿En qué periodo tenemos determinados comportamientos? Entonces, la diferencia importante es que dejamos de utilizar los datos únicamente para observar qué ocurrió y comenzamos a utilizarlos también para poder obtener información que nos ayude a decidir qué hacer después, ¿no? También tenemos productividad interna y asistentes inteligentes. Este escenario tiene muchísimo potencial dentro de las organizaciones porque pensemos en la cantidad de tiempo que una persona puede invertir buscando información, leyendo documentos extensos. Entonces, un asistente interno basado en inteligencia artificial podría ayudarnos con todas esas actividades, ¿no? Por ejemplo, mostrarnos la política para determinado procedimiento, el resumen de un documento. Entonces, si además conectamos ese asistente con fuentes de información autorizadas de la organización, podríamos crear una herramienta mucho más útil para el usuario, ¿no? El siguiente escenario es la visión industrial. Aquí utilizamos capacidades de IA relacionadas con imágenes, ¿no? Podemos encontrar aplicaciones en inspección visual, detección de anomalías, control de calidad. Pensemos, por ejemplo, en una línea de producción. Una organización podría utilizar cámaras junto a un modelo de visión artificial para poder apoyar a la identificación de determinados defectos o determinadas anomalías en los productos. Y en lugar de depender únicamente de una revisión manual, podríamos incorporar inteligencia artificial como una herramienta adicional dentro del proceso del control de la calidad. Y finalmente tenemos ya lo que habíamos hablado hace un ratito acerca de voz y lenguaje o comunicación natural.
Hablamos de escenarios como lo que son la transcripción, la traducción, el análisis de la conversación, la generación de voz. Por ejemplo, imaginemos un centro de atención donde tenemos una gran cantidad de conversaciones. Podemos convertir esas conversaciones de voz a texto y posteriormente analizar la información para poder identificar determinados temas. De repente tendencias o necesidades que puedan surgir. También podemos implementar soluciones multilingües y permitir que una aplicación pueda interactuar con usuarios que utilizan diferentes idiomas. ¿No? Entonces la inteligencia artificial también nos ayuda a eliminar determinadas barreras de comunicación. Ahora, algo importante es que estos casos de uso no necesariamente funcionan de manera aislada, ¿no? En un proyecto real podríamos combinar varios de ellos y tener una solicitud, ¿no? Por ejemplo, una empresa que recibe solicitudes de clientes mediante documentos, podríamos utilizar la inteligencia artificial para poder extraer o procesar esa información, después almacenar esos datos, luego tener un asistente inteligente que consulte esa información y finalmente un chatbot que permita al cliente conocer el estado de la solicitud, ¿no? Y ahí es donde realmente comenzamos a generar valor. Por eso cuando hablamos de implementar inteligencia artificial, tenemos que evitar empezar diciendo que quiero utilizar Azure OpenAI, ¿no? Porque esta es simplemente un recurso de los varios que podemos usar. Primero lo que tendríamos que hacer es preguntarnos cuál es mi problema del negocio. Tengo demasiados procesos manuales, mis colaboradores pierden mucho tiempo buscando información, necesito mejorar mis tiempos de atención. Entonces, una vez que identifiquemos esa necesidad, recién podríamos evaluar qué servicio o qué combinación de servicios necesitamos. Y esto también nos permite medir posteriormente si la implementación realmente está generando resultados, ¿no? Podemos medir reducción de tiempos, disminución de tareas manuales, la productividad de los colaboradores. Por eso la frase que tenemos al final de esta diapositiva es convertir los datos y el conocimiento en acciones que transformen tu negocio, ¿no? La inteligencia artificial por sí sola no genera una transformación. La transformación ocurre cuando utilizamos estas capacidades para poder resolver problemas reales, ¿no? Automatizar procesos, mejorar decisiones, generar una mejor experiencia tanto para nuestros clientes como para nuestros propios colaboradores. Ahora, en el caso de la arquitectura de las soluciones de IA, nosotros ya entendimos conceptos, ya vimos los servicios, ya revisamos los casos de uso y ahora tendríamos que entender cómo se puede conectar todo, ¿no? Entonces, en esta diapositiva nos muestra que una solución de inteligencia artificial no está compuesta únicamente por un modelo de IA. Y detrás existe toda una arquitectura que nos permite recibir la información, procesarla, almacenarla, aplicar inteligencia artificial, exponer los resultados mediante una aplicación y sobre todo mantener la seguridad, ¿no? Si observamos el flujo de referencia, tenemos 6 grandes componentes, que son las fuentes de datos, la ingesta o almacenamiento, el procesamiento e inteligencia artificial, las aplicaciones y finalmente la seguridad y el gobierno, ¿no? Entonces vamos a recorrerlos uno por uno. El primer punto son las fuentes de datos. Toda solución de inteligencia artificial necesita información sobre la cual trabajar. ¿De dónde puede venir esa información? Prácticamente de cualquier lugar, sea de documentos, de bases de datos, de APIs, de archivos, sistemas empresariales, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que queremos implementar un asistente interno para una empresa. Nuestra información podría encontrarse distribuida entre documentos, PDF, manuales, procedimientos, una base de datos y determinadas aplicaciones internas. Entonces, todo eso representa nuestras fuentes. Y aquí tenemos una primera consideración importante. Antes de pensar en qué modelo de IA vas a usar, necesitamos entender qué información tenemos, porque podemos tener un modelo extremadamente potente, pero si le proporcionamos información incorrecta o desactualizada o que no corresponde al contexto, la calidad del resultado también se va a ver afectada. El segundo componente es la ingesta y la orquestación. Una vez identificadas nuestras fuentes, necesitamos llevar esa información hacia nuestra arquitectura y controlar cómo se mueve. Para esto Azure dispone de diferentes alternativas dependiendo del escenario. Podemos utilizar, por ejemplo, Azure Data Factory para poder construir procesos de integración y de movimiento de datos. También podemos trabajar con lo que son Logic Apps para poder automatizar determinados flujos o lo que es Azure Function para cuando necesitamos ejecutar lógica mediante eventos.
Entonces, supongamos que todos los días una organización recibe nuevos documentos. Podemos construir un flujo que detecte automáticamente la llegada de esos archivos, los procese y los envíe hacia el siguiente componente de nuestra arquitectura, ¿no? De esta manera, no necesitamos que una persona esté moviendo manualmente la información. Luego llegamos al almacenamiento. Aquí tenemos diferentes alternativas dependiendo del tipo de información. Podemos utilizar Azure Blob Storage para poder almacenar archivos y documentos. Podemos trabajar con bases de datos cuando necesitamos información estructurada. Y podemos utilizar otros servicios dependiendo del diseño de nuestra solución. Porque una arquitectura correctamente diseñada tiene que considerar no solamente dónde vamos a guardar la información, sino también la disponibilidad, el rendimiento, el costo, la seguridad. ¿No? Una prueba de concepto puede trabajar, por ejemplo, con 100 documentos, pero imaginemos que posteriormente pasamos a 100.000 o a millones de documentos. Entonces, nuestra arquitectura debería estar preparada para poder evolucionar. Y justamente ahí aparece uno de los conceptos que tenemos en esta diapositiva, que es la escalabilidad. No queremos construir algo que funcione solamente para la demostración, sino que queremos diseñar una base que pueda crecer de acuerdo con las necesidades del negocio. Después llegamos al corazón de la arquitectura, que es el procesamiento y la IA. Aquí podemos incorporar los servicios que vimos anteriormente. Podemos utilizar Azure OpenAI para poder tener escenarios de inteligencia artificial generativa. Azure iSearch cuando necesitamos búsqueda inteligente sobre nuestra información. Document Intelligence cuando necesitamos procesar documentos y otros servicios de Azure AI dependiendo del caso de uso. Pensemos nuevamente en nuestro asistente empresarial. Tenemos cientos o miles de documentos almacenados y no necesariamente queremos enviar todos esos documentos completos al modelo. Cada vez que, por ejemplo, alguien realiza una pregunta, ¿no? Podemos implementar una arquitectura donde primero encontramos la información relevante para esa consulta y posteriormente entregamos ese contexto al modelo para que pueda construir una respuesta. Entonces, el modelo no trabaja de manera aislada, sino que forma parte de un flujo mucho más grande. Ese es un punto que me parece fundamental cuando hablamos de proyectos empresariales de IA, ¿no? El modelo es una pieza de la solución, no es toda la solución. Muchas veces la mayor parte del trabajo está precisamente en alrededor del modelo, ¿no? Integración de la información, permisos, búsqueda, seguridad, monitoreo, ¿no? Después tenemos la capa de aplicaciones, porque finalmente necesitamos entregar todas esas capacidades al usuario. Podemos tener una aplicación web, una aplicación móvil, de repente un chatbot, un portal corporativo o incluso integrar la inteligencia artificial dentro de una aplicación que la empresa ya utiliza. Entonces, desde su perspectiva, puede ser tan sencillo como escribir una pregunta, que por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento para registrar una solicitud? La aplicación recibe la pregunta, nuestra arquitectura procesa la solicitud, encuentra la información, utiliza el modelo cuando sea necesario y devuelve la respuesta. Entonces, para el usuario probablemente fueron unos segundos, pero detrás de esos segundos tenemos todos los componentes que estamos viendo en esta arquitectura, ¿no? Y finalmente tenemos la parte de la seguridad y gobierno. Aunque visualmente aparece al final del flujo, realmente no deberíamos verlo únicamente como el último paso. En realidad, la seguridad tiene que ser transversal a toda la arquitectura. ¿No? Tenemos que proteger nuestras fuentes, nuestra información almacenada, nuestros servicios de inteligencia artificial, nuestras APIs, nuestras aplicaciones. Y aquí podemos apoyarnos, ya que estamos en el entorno de Microsoft Entra ID, para poder trabajar la identidad y los accesos, ¿no? Podemos utilizar de repente Azure Key, ¿no? Para administrar los secretos, podemos ver la parte de los certificados sin tener que colocarlos directamente dentro del código de nuestra aplicación. También tenemos que considerar controles de acceso basados en roles, de manera de que cada usuario o cada servicio tenga únicamente los permisos que realmente necesita. Y esto se vuelve todavía más importante cuando hablamos de IA empresarial, ¿no? Imaginemos que tenemos documentos de recursos humanos, de finanzas, de legal, de comercial dentro de una organización. El hecho de que implementemos un asistente con IA no significa que automáticamente todos puedan consultar sobre esos documentos. Tenemos que mantener los controles de acceso correspondientes. Si un usuario no tiene autorización para acceder a determinada información, nuestra solución debe diseñarse para respetar esa restricción. Y aquí también aparece el concepto del gobierno. Necesitamos saber qué servicios estamos utilizando, quién puede acceder a ellos, cómo estamos manejando la información y qué políticas estamos aplicando.
Pero además de seguridad, tenemos otros componentes que son muy importantes, ¿no? Que es la observabilidad. No basta con desplegar una solución y olvidarnos de ella. Tenemos que saber qué cosa está ocurriendo. Entonces, la aplicación está respondiendo correctamente, tenemos errores, tenemos el tiempo, están midiendo el tiempo de cuánto están demorando en las solicitudes. Entonces, para esto también podemos apoyarnos en herramientas de monitoreo dentro de Azure. Esto nos permite detectar problemas, analizar comportamiento, tomar decisiones sobre nuestra arquitectura. Tenemos también la conectividad en escenarios empresariales. Probablemente nuestra solución no iba completamente aislada, ¿no? Podemos necesitar conectarnos con sistemas internos, APIs, base de datos o incluso infraestructura que todavía se encuentre dentro del entorno local de la organización. Entonces, por eso debemos pensar también en cómo se comunican todos estos componentes. Y algo aquí que quiero destacar es que no existe una única arquitectura de IA que funcione para todas las empresas. Esta es una arquitectura de referencia, ¿no? Los componentes específicos van a depender del caso de uso. Por ejemplo, si únicamente queremos procesar documentos, probablemente nuestra arquitectura sea relativamente sencilla. Pero si queremos construir un asistente empresarial conectado con múltiples fuentes, con diferentes niveles de acceso, miles de usuarios, entonces vamos a necesitar que una arquitectura que sea mucho más robusta. Necesitamos pensar en nuestros datos, en cómo ingresan, cómo son almacenados, cómo los procesamos, qué servicios de IA utilizamos, cómo exponemos el resultado. Entonces, todo eso, por ejemplo, tenemos que implementar un asistente inteligente para consultar procedimientos internos, ¿no? Primero tenemos nuestros documentos corporativos como fuente. Segundo, implementamos un mecanismo para incorporar y actualizar esos documentos. Luego tenemos que almacenar la información de manera adecuada, procesar e indexar el contenido y utilizamos servicios de IA, ¿no? Para luego exponer la solución mediante una aplicación y un chat. Si observamos la parte inferior de la diapositiva, el resultado que buscamos se resume en 4 características, ¿no? Que nuestra solución sea escalable, segura, trazable, medible. Escalable porque tiene que poder crecer, segura porque estamos trabajando con la información que puede ser sensible para el negocio, trazable porque necesitamos entender qué está ocurriendo dentro de nuestra solución, medible porque finalmente necesitamos demostrar que la tecnología está generando valor y lista para evolucionar de acuerdo a los requerimientos o a las solicitudes que tengan cada organización, ¿no? Entonces, cuando diseñamos una solución de IA en Azure, no pensamos únicamente en qué modelo voy a utilizar, sino pensamos en toda una arquitectura completa. Antes de enseñarles en el portal de Azure, quiero que puedan entender lo importante del flujo, ¿no? Quiero que vean cómo un documento se transforma en conocimiento utilizable, porque eso es precisamente lo que estamos intentando lograr, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, o vamos a ver cómo los servicios de Azure pueden trabajar juntos, ¿no? Para que puedan generar una respuesta que sea útil, ¿no? Primero, por ejemplo, cargamos un documento en PDF, ¿no? En este sentido, nuestro objetivo va a ser tomar ese documento, extraer automáticamente la información y posteriormente realizar las preguntas. Subimos el documento, imaginemos que este documento representa una factura, ¿no? Normalmente si nosotros necesitáramos obtener información específica de este archivo, una persona tendría que abrirlo, leerlo, localizar los datos y posteriormente registrarlos manualmente. Pero aquí utilizaríamos IA, ¿no? Entonces pasaríamos al segundo paso, que sería extraer y analizar. Aquí va a entrar en juego lo que es Document Intelligence. Lo interesante de este servicio, como les estaba mencionando, es que no estamos simplemente guardando el PDF, sino que estamos analizando su contenido para poder identificar la información que posteriormente va a poder ser utilizada por nuestra solución. Entonces, dependiendo del documento y del modelo utilizado, podemos trabajar con elementos como texto, tablas, determinados campos, ¿no? Una vez extraída la información, pasaríamos al tercer punto, que es indexarla. Y aquí podemos incorporar lo que es Azure iSearch, ¿no? ¿Por qué necesitamos indexar? Porque queremos que posteriormente esa info se pueda encontrar rápidamente, la más relevante cuando el usuario realice una consulta.
Y eso es especialmente importante cuando dejamos de trabajar con un único documento, ¿no? Ahorita podemos ver o podemos utilizar uno para que el proceso sea fácil de visualizar, pero en un escenario real podríamos tener cientos o miles de incluso muchísimos más documentos, ¿no? Entonces necesitamos una forma eficiente de buscar todo ese conocimiento dentro de la herramienta. Y aquí aparece un concepto importante que es la búsqueda semántica. La idea es que el usuario no necesariamente tenga que conocer exactamente las mismas palabras utilizadas dentro del documento para poder encontrar la información relevante. Queremos acercarnos mucho más a una búsqueda basada en el significado o el contexto de la consulta, ¿no? Llegamos al cuarto paso, que es la parte de hacer preguntas. Podemos incorporar aquí el modelo de Azure OpenAI en lugar de obligar al usuario a navegar manualmente por diferentes documentos, ¿no? Podemos hacer la pregunta y detrás tenemos todo el flujo que acabamos de construir. Extraemos la información, analizamos el documento y posteriormente tenemos la información para poder responder nuestra consulta. Entonces, vamos a mostrarles el portal de Azure para que puedan ver más o menos cómo sería la extracción de la info. Este es Document Intelligence, te da el portal de implementación, por así decirlo. Tenemos varios ejemplos que ahorita podemos visualizar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, OCR, puede convertir textos que no son muy legibles, o sea, que no son editables, porque esta herramienta soporta lo que es OCR. Podemos extraer tablas, podemos extraer la parte de campos de documentos con nombre, fecha, sea un formulario. Tenemos la parte de adquisición que automatiza, por ejemplo, una factura. Puedes extraer el número de factura, de un recibo, la fecha y hora, de repente la factura de un servicio, la orden de compra o un memorando de crédito, ¿no? Bueno, impuestos. Tenemos la parte de legal, que puedes extraer el título del contrato, el ID del contrato, la parte importante de lo que quieras extraer del contrato, ¿no? Podemos subir pasaportes, documentos de identidad para que pueda extraer esa info, ¿no? Por ejemplo, acá si yo le doy clic, ya tenemos algunos ejemplos precargados, ¿no? Acá te jala toda la información, tanto de la parte de adelante como la parte trasera del documento. Tenemos acá, por ejemplo, para que ustedes puedan visualizar, es una foto, ¿no? En el cual ya ha sacado todos estos datos y los pone en la parte de acá para que sea más fácil de extraer, ¿no? Podemos convertirlo en párrafos o de repente en una tabla, ¿no? Igual acá, si tenemos, por ejemplo, un documento que no está tan legible, igual la herramienta lo logra extraer. Igual de una factura, tenemos, por ejemplo, esta factura, ya tiene los campos, se los adquiere. Si necesitamos, por ejemplo, solamente la parte de descuentos, o de repente en una tabla, ¿no? Fijar a las tablas que se han sido extraídas del documento. No sé a lo que me refería, por ejemplo, es esto, ¿no? Tenemos un documento, podemos extraer la información. Por ejemplo, acá es una imagen, te saca la data. Y el resultado es prácticamente un case. Luego tenemos también, ¿qué más podemos hacer con esta herramienta? Bueno, tarjeta de crédito, ¿no? Se puede subir, por ejemplo, si tenemos una pasarela de pagos, podemos tener esta info. Tenemos también la parte de búsqueda de documentos. Bueno, acá el centro de llamadas analiza las grabaciones, ¿ok? Analiza el audio. Por ejemplo, acá tenemos un audio que lo va a ir analizando de acuerdo a lo que nosotros subamos a esta herramienta, ¿no? Puede analizar audio, como pueden visualizar. También hace búsqueda de audios, voy a analizar los archivos de audio para poder extraer el idioma, los hablantes, los sentimientos. Es aquí muy importante, por ejemplo, a empresas que tienen call center para poder identificar el análisis de sentimientos de las personas con las que está interactuando. Búsqueda de imágenes, hasta búsqueda de video. Puede analizar el video para poder extraer la transcripción, ¿ok?
Entonces acá te resume, ¿no? El video comienza con un logo de Flight Simulator junto con la marca de IA de Microsoft Azure, ¿no? Entonces te da el resultado, te da también en forma de código. Ahorita hemos visto algunos datos, ¿no? Que podemos incluirlo, por ejemplo, en un Copilot Studio al momento de generar un agente. Podemos incluir esta herramienta para que sea más fácil la extracción de datos de los documentos que tenemos. Ahora que ya vimos qué es la inteligencia artificial, cuáles son los conceptos principales, qué servicios existen dentro de Azure, algunos casos de uso, ¿no? Quiero hablar de por qué algunos proyectos de IA tienen éxito y de repente otros pueden fracasar. La mayoría de los proyectos que fracasan no fracasan por culpa del modelo, sino fracasan porque la estrategia fue incorrecta desde el inicio, ¿no? Y normalmente es el primer error de muchos querer empezar demasiado grande. A veces una organización dice, queremos implementar IA para toda la empresa y eso suena muy ambicioso, pero siempre es empezar de pequeño e ir subiendo o escalando, ¿no? De acuerdo a las herramientas que podemos usar, algo repetible, algo medible, algo donde el resultado se pueda ver rápidamente. Porque cuando las personas observan el valor real, la adopción ocurre de manera más natural. La segunda recomendación es tener datos de calidad. Y este punto, eh, muchas personas creen que la IA es la parte importante, pero la realidad es que la calidad de los datos tiene más impacto que el mismo modelo. ¿No? Si alimentamos mejor al modelo, o si alimentamos, mejor dicho, el modelo con información incorrecta o desactualizada o incompleta, el resultado que vas a obtener es algo incorrecto. Por eso, antes de hablar de IA o de las herramientas que esta tiene, muchas veces tenemos que hablar del gobierno de datos, ¿no? De la calidad de la información, la clasificación documental, los permisos, la actualización. Otro es incorporar las seguridades del diseño, y este punto es fundamental porque cuando trabajamos con contratos, información financiera, información de clientes o documentos internos, la seguridad deja de ser opcional, ¿no? No puede agregarse al final. Tiene que tomar o tiene que formar parte de todo la arquitectura desde el inicio. Necesitamos saber quién puede acceder, quién puede consultar, qué información puede visualizar y cómo dejamos trazabilidad de todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, en las siguientes recomendaciones, el gobierno de IA. Hoy muchas empresas están definiendo políticas específicas para el uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Quién aprueba los casos de uso? ¿Quién revisa las respuestas? ¿Cómo manejamos errores? ¿Cómo auditamos resultados? ¿Qué hacemos cuando el sistema no tiene suficiente confianza para poder responder? Todas esas preguntas forman parte del gobierno. Y la quinta recomendación, la penúltima recomendación es medir continuamente, porque un proyecto de IA nunca está terminado, ¿no? Siempre es un proceso continuo. Debemos medir calidad, precisión, tiempos de respuesta, adopción. Y lo más importante, debemos medir el impacto real en el negocio, ¿no? Porque al final del día la pregunta no es si usamos la inteligencia artificial, sino si estamos obteniendo mejores resultados gracias a ella. Y bueno, finalmente las personas, ¿no? Porque muchas veces cuando aparece una nueva tecnología surge una preocupación natural. ¿Nos va a reemplazar? ¿Va a cambiar la forma en la que trabajamos? Y la respuesta es que va a cambiar la forma de trabajar, pero eso no significa necesariamente reemplazar a las personas. No significa poder transformar tareas, poder liberar tiempo, permitir que los equipos dediquen más esfuerzo a actividades que generan valor, ¿no? Por eso los proyectos exitosos suelen combinar tres elementos, que son tecnología, procesos y personas. Cuando falla o falta alguno de esos elementos, normalmente aparecen los problemas. En cambio, cuando los tres trabajan juntos, aparecen lo que son los resultados, ¿no? Con esto finalizo la presentación del día de hoy. No sé si hay consultas o dudas. No, caso contrario, le doy pase a mi compañero Diego. Muchas gracias, Kiara, por la información que nos ha brindado el día de hoy en este webinar. También quiero agradecer a los asistentes. Como comenta Kiara, si tienen alguna duda, no duden en escribirlo por el chat. Cualquier cosa lo voy a estar leyendo o Kiara lo va a revisar para que la respondan. Bueno, antes de despedirnos, les invito a que puedan rellenar un formulario que estaré compartiendo ahora mismo por el chat. Ese mismo también voy a estar proyectando un código QR para que también puedan dirigirse a ese formulario. Eh, el QR para que puedan escanear y dirigirse al formulario. Eh,
Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes, ya sea Facebook, Instagram, y seguirnos también en nuestra página web www.replica.com.pe para poder estar atentos a próximos eventos, el contenido de interés que ustedes tengan y oportunidad de seguir aprendiendo juntos. Quiero agradecer nuevamente a Kiara y a los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Les deseamos muchos éxitos y esperamos poder encontrarlos en futuros eventos, en futuros webinars y que tengan un excelente día.